Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Qué alegría poder encontrar nuevamente esta mañana, siempre en nuestro curso de literatura. Es un gozo de verdad poder estar con ustedes, compartirles este curso importante de literatura. Estoy muy contento, agradezco a Dios por la oportunidad que me permite estar con ustedes esta mañana, siempre con el deseo, con la satisfacción de hacer bien las cosas, con el deseo de poder trabajar juntos en un curso que cada semana nos desafía a poder cultivar la lectura, la memoria, la capacidad comprensiva y todo lo relacionado con el texto. Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar aquí. Agradezcamos a Dios por esta mañana que Él nos da la vida, la oportunidad de poder expresarnos y sobre todo la oportunidad de poder entender cada día que Él nos guarda, nos bendice, nos provee de toda necesidad que podamos pasar. Porque las necesidades que tenemos a veces suelen ser tan profundas, pero no estamos solos, chicos, no estamos solos. Estamos pronto ya a terminar el año escolar, tenemos el desafío de poder terminar bien. Como yo dije, no importa tanto cómo iniciemos o quizás no tanto de cómo terminamos. La idea es terminar bien. Persevera en tu responsabilidad, en tu puntualidad. Conozco al grupo de alumnos que tengo aquí en este colegio importante. Por lo menos durante estos meses me has permitido conocerte a través de la plataforma, saber de que hay muchos que su nombre están ahí, dando ecos, ecos de responsabilidad, ecos de responsabilidad y puntualidad. Así es que bienvenidos a este espacio educativo. Hoy día tenemos un tema muy importante en el curso, pero también es un momento para recordar a nuestro colegio querido, ¿no es cierto? Del Colegio Sorana de los Álamos, que ya cumplió 15 años este mes de noviembre y que durante esta semana vamos a estar incentivándote a poder participar de las competencias, de los juegos florales, de la participación familiar. Así es que te invito a que la próxima semana podamos estar juntos, o esta semana, perdón, esta semana estar juntos para poder participar de todos estos eventos, animando a tus compañeros, trabajando juntos. Así es que no olvides, 15 años de vida institucional del Colegio Sorana de los Álamos. Muy bien, chicos, esta mañana es muy importante. Estamos estudiando literatura y especialmente el rubro de literatura peruana. Para aquellos que se conectan recién, muy buenos días, bienvenidos a este espacio educativo en donde vamos a aprender a muchos aspectos importantes de la literatura peruana, a sus autores contemporáneos, porque estamos estudiando ya literatura peruana contemporánea de la década del 50 hacia adelante, los más importantes de nuestro país. Así es que sea un desafío de poder conocer nuestra cultura, de un desafío de conocer todo lo que tiene que ver con nuestra literatura peruana, chicos, pero también animarte a trabajar con valores, porque no solamente nuestro curso se inclina al lado educativo, sino el complemento tiene que ver básico con los valores, los principios que pueden regir nuestra vida diaria, esos principios que nos va a ayudar a muchos de nosotros a esforzarnos, a dar lo mejor de sí. Así es que, ¿cómo te está yendo con el trabajo en casa, con la cooperación, el trabajo con tu familia? ¿Cómo te está yendo básicamente con tu responsabilidad? Así es que yo te animo, te desafío a que sigas viviendo con valores, cultivando todos estos aspectos que estoy muy seguro que más adelante tendrás la recompensa importante. Estamos en una etapa final de nuestra literatura. Estamos en una etapa ya contemporánea en nuestra literatura y yo te animo a que tú puedas vivir con ese entusiasmo de conocer a los grandes escritores de esta época, ya entrando casi a la época del siglo XX al XXI, en la cual nosotros nos estamos enmarcando también. Así es que no olvides estos valores de la laboriosidad y la cooperación. Muy bien, vamos a empezar esta mañana mostrándote esta imagen introductoria. Muy bien, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta imagen? ¿Qué es lo que tú puedes observar allí? ¿Quiénes son esos personajes de la historia peruana? A ver, analiza, quizás puedes tú recordar algunas de sus obras. Tómate unos segundos si estás compartiendo la sesión, el video con alguien.
Conversa, comparte con la persona que está a tu lado. ¿Qué es lo que observas allí? Muy bien. ¿Quiénes son esos hombres expresidentes de la República? ¿No es cierto? Tenemos al señor Alan García y al señor Alberto Fujimori, representantes digamos, de la política peruana de la década del 90, ¿no es cierto? Ya mostrándote esta imagen, nos podemos dar cuenta de que ya estamos entrando a una época muy diferente, a una época en donde el Perú comenzó a vivir no solamente el beneficio de la tecnología y de la globalización, sino también muchos aspectos negativos que hoy día vamos a compartirte durante esta hora de sesión. Dos candidatos que fueron presidentes en la década del 90 hicieron mucho por nuestro país, sí, aspectos positivos, pero lamentablemente se le recuerda por las cosas corruptas que estuvieron involucrados. Alan García murió hace un año, hace un par de años, y Alberto Fujimori aún está preso. Dos hombres que fueron elegidos por los peruanos. Y el día de hoy vamos a darnos cuenta que la literatura también tuvo un papel muy importante en la política y muchos escritores. Incluso la literatura comienza a involucrarse dentro de la temática ya más urbana en las ciudades, en las grandes ciudades de nuestro país y en Lima especialmente. El día de hoy vamos a compartirte un tema que tiene que ver con la fase final de nuestra narrativa peruana, la narrativa peruana de 1960 hacia adelante. Queremos compartirte este tema de cómo se desarrolló la literatura contemporánea en el género narrativo. Hay que entender que se desarrolló también en la lírica, hay que entender que se desarrolló en el teatro, pero el énfasis corre en el cuento y la novela como parte de la narrativa peruana de los años del 60 hacia adelante, ¿ok? Vamos a ver un poquito, antes de poder empezar, cómo se vivió el contexto histórico en el Perú. Realmente el contexto histórico de la década del 60 hacia adelante, incluso hubo una serie de gobernantes militares constitucionales, porque el militarismo se implantó en ese tiempo, hicieron del Perú algo muy novedoso. Hicieron muchas reformas, comenzamos a ver a un Perú gobernado, seguimos con el régimen democrático, pero hubo un evento importante en la historia peruana de esa época que yo quiero compartirte y que yo espero que a través del siguiente video podamos tomar conciencia. Quizás nosotros no hemos vivido esa época tan triste del Perú como se le recuerda, pero que pertenece al contexto histórico, especialmente de la década del 80 hacia adelante. Así es que quiero invitarte a que podamos conocer un poquito más de la historia del Perú en ese tiempo y de los gobernantes, para que nos demos cuenta de dónde se desenvolvió la literatura de ese tiempo. Muy bien. Conozcamos entonces nuestra historia peruana para todos nosotros. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara
y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. En enero de 1981, el Ejército del Perú detectó 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano, en la línea de frontera de la zona llamada la Cordillera del Cóndor. Los ecuatorianos habían construido una réplica de una base llamada Paquilla, en territorio peruano. Enterado el presidente Belaúnde, llamó al lugar Falso Paquilla, y en una rápida incursión, el 28 de enero, las tropas peruanas atacaron los destacamentos desalojando a los invasores y recuperando nuestros territorios. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares. En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchuracay. Supuestamente 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchuracay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas. En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones.
Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. El vóley femenino peruano, gracias a una generación de chicas extraordinarias y la dirección técnica de entrenadores asiáticos, se había convertido en una potencia mundial. En las Olimpiadas de Seúl, en 1988, tras dejar fuera de carrera a las selecciones de Brasil, Cuba, China y Japón, se enfrentaron en gran final a la Unión Soviética. El resultado fue dramático, y en el quinto set, las soviéticas voltearon el encuentro. Las jóvenes peruanas tuvieron que conformarse con la medalla de plata. A su arribo a Lima, un mar humano acudió a recibirlas como ellas se merecían. Fue el último gran triunfo del deporte peruano. Y pedir a todos los municipios que defiendan la economía popular. Desde 1989, el gobierno de Alan García no podía detener la crisis económica y moral que lo agobiaba. Al déficit había que añadirle los estragos del terrorismo. Los cárteles de la droga que operaban en las zonas del Guayaga y Tingo María sumaban al desgobierno. Se calcula que el saldo de víctimas del terrorismo durante el gobierno aprista alcanzó la macabra cifra de 18.000 muertos. Las constantes denuncias de corrupción y malversación de fondos se convertían en cosa de todos los días. El Perú llegaba a 1990 con una situación insostenible que se traducía en una inflación casi del 3% diario y con un país devorado por una guerra fratricida. Muy bien, chicos. Interesante lo que acabamos de ver. Realmente es un punto muy difícil. Eh, a veces como estudiantes nos dedicamos a estudiar muchos aspectos, ¿no es cierto? Y parte de eso es la historia peruana. Vimos un poco sobre el contexto histórico en el Perú de la década del 70, 80, 90, de cómo incluso hubo muchas cosas interesantes, buenas, que el Perú trajo, pero que lamentablemente incluso parte de esa crisis se puede arrastrar hasta el día de hoy. Con respecto a la literatura en la cual nosotros estamos enmarcados, la literatura peruana contemporánea, nosotros vimos básicamente la semana pasada ciertos aspectos a través de los escritores de cómo ya la temática es más real en el Perú.
se tratan temas de esa época, más cercano a los pueblos. Podemos hablar de dos tipos de narrativa dentro de las características literarias en el Perú. Una, la narrativa campesina, que abarca el espacio rural y la problemática que ocurre en la zona de los Andes. Una narrativa preocupada por el terrorismo, por el problema económico, por el problema educativo. Es una narrativa netamente campesina. En segundo lugar, podemos hablar de una narrativa urbana que se introduce en la ciudad, en las zonas urbanas, en lo que se llaman los pueblos jóvenes. Recuerden, la semana pasada hablábamos un poquito, o las semanas pasadas hablábamos un poquito sobre el tema básico de la migración de la sierra a la costa, que trajo los llamados asentamientos humanos, las personas migrantes campesinas que se poblaban alrededor de los cerros, en lo que se llaman los conos hoy en día en la ciudad de Lima y en realidad en toda la costa peruana. Entonces, eso hablaba mucho de una narrativa urbana con nuevas temáticas, temáticas referentes a la educación, a la sexología, temáticas económicas, los problemas raciales, las clases sociales, una narrativa problemática, como se le podría decir. Dos características que van a marcar nuestra literatura, dos características que nos va a ayudar a entender más nuestro aspecto literario. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es darte básicamente una serie de generaciones literarias. ¿Qué significa eso? Que para la década del 60 hacia el 90 hubo un grupo de literatos que lo vamos a distribuir por décadas. Se le llama generaciones literarias. Vamos a ver a grandes figuras de la literatura que escribieron obras increíbles y que cada uno en su estilo reflejaba lo que el Perú estaba viviendo según el gobierno que les tocó vivir. Por ejemplo, vamos a hablar de la generación del 60. Aquí podemos ver a dos representantes de esa generación. Uno de ellos ya lo hablamos, que fue el señor Mario Vargas Llosa, en su primera obra, que lo analizamos también, que se llamó La ciudad y los perros. Osvaldo Reynoso, el escritor que vamos a tratar la próxima semana, Dios mediante, escribió una obra limeña, se podría decir, llamado Los Inocentes. Es una obra limeña propio para los adolescentes y los jóvenes que relata mucho sobre la identidad juvenil, la juventud en el Perú de la década del 60. Tenemos también la generación del 70, ¿ok? Una generación que ya también vimos con un representante que es Alfredo Bryce Echenique, con Un Mundo para Julius. La semana pasada hablamos un poquito sobre él, sobre cómo Alfredo Bryce Echenique analiza la sociedad limeña, marcada básicamente por la vida de un niño, que era él, que se acostumbró a la vida básica del pueblo discriminado, de la servidumbre. Entonces, él pertenece a la década del 70. Antonio Galvez Ronceros escribió un monólogo de las tinieblas, un ensayo, una perspectiva interesante del Perú de ese tiempo. Tenemos la década o la generación del 80, tenemos a Guillermo Niño de Guzmán, escribió Caballos de Medianoche, Alonso Cueto, La batalla del pasado, Cromwell Jara, Las huellas del puma. Hay que entender de que muchos de nuestros literatos en esas épocas también se desarrolló en la poesía y en el teatro. Vamos a ver que en la década del 60, un poeta, Javier Herao, que también lo vamos a estudiar en las próximas semanas, reluce en medio de la juventud poética. Y la generación del 90, con Iván Tais, Escena de casa, y este personaje muy emblemático, muy, digamos, escandaloso, se podría decir, que es el señor Jaime Bailey, el periodista, escribió una serie de obras de tendencia sexual. Una de ellas fue su obra No se lo digas a nadie, llevado al cine peruano, y otra serie de obras que seguramente las personas adultas lo reconocen por el personaje que es este hombre, Jaime Bailey. Estas son las generaciones literarias. ¿Ok? Estas son las generaciones que el día de hoy hemos visto, un panorama general de la narrativa en el Perú, del 60 hacia adelante. Vamos a algunas actividades de extensión, ¿qué te parece? Vamos a practicar algunos puntos importantes de lo que hemos visto, así que yo te voy a animar, por favor, a que sigas con tu sesión de clase para responder nuestras actividades del día de hoy. Vamos a marcar la respuesta correcta. Es un representante de la generación del 70 en el Perú. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? A, Osvaldo Reynoso, B, Niño Guzmán o C, Bryce Echenique. Bien.
¿Cuál es la respuesta correcta? A. Osvaldo Reynoso. B. Niño Guzmán. O C. Bryce Echenique. Revisa tu sesión. Recordemos un poquito quién es este representante de la generación del 70. ¿Lo recordamos? La semana pasada habíamos estudiado, ¿no es cierto? Alfredo Bryce Echenique, Un mundo para Julius. No olvides esta obra. Alternativa C. La narrativa urbana tiene que ver con ¿qué? ¿Cuál es la temática de la narrativa urbana? A. El problema de la tierra. B. Descripción de zonas migrantes. O C. La aparición de las enfermedades y la ciencia médica. La temática de la narrativa urbana. El problema de la tierra. Descripción de zonas migrantes. O la aparición de las enfermedades, que también era un problema tremendo en esos tiempos. Una temática neto, ¿no? En las zonas de las grandes ciudades, la Lima de la década del 60, 70, que describen las zonas migrantes, la migración como un problema en realidad para los peruanos limeños especialmente. Alternativa B. Es un hecho histórico de la narrativa contemporánea en el Perú. A ver, ¿cuál de estas tres, chicos, es? A, la llegada del cine y la televisión. B, la enseñanza gratuita. O C, el segundo gobierno de Castilla. Un hecho histórico en el Perú de la narrativa peruana. Pensemos bien, meditemos un poquito. Un hecho histórico de la narrativa contemporánea. La enseñanza gratuita, aquellos que han respondido a la vez, estamos en lo cierto. Recuerden que era un gobierno militar, en el gobierno de Belaúnde Terry se promueve la enseñanza gratuita, la educación gratuita en el Perú para los colegios estatales. Muy bien, fue un significado tremendo para el Perú. Alternativa B. Queremos terminar este tiempo con este cuadro de escritores y tú vas a relacionar con la letra a qué generación corresponde. Por ejemplo, Bryce Echenique y Galvez Ronceros. ¿Generación del 60? ¿Generación del 70? ¿Generación del 80? ¿O generación del 90? Es importante que nosotros entendamos estos grandes hombres que retrataron a través de la literatura, de la narrativa, su tiempo. Correcto, pertenece a la generación del 70. Iván Tais y Jaime Bailey, hablábamos que ellos pertenecen a la generación del 90, chicos. Muy bien, casi ya entrada a nuestro siglo. Osvaldo Reynoso y Vargas Llosa, generación del 60, al inicio, con el boom latinoamericano, recuerda. Y Alonso Cueto y Cron Jara, generación del 80. Muy bien, muchachos. Redacten esto en su cuaderno. Hagan un buen trabajo con respecto a nuestra literatura. Seguimos haciendo literatura, incluso no del 90, la literatura continúa. Ahora hablamos de una literatura más regional actualmente. Ya para el año 2000 hacia adelante hablamos de jóvenes que escriben, talentos. Dios me ha dado la oportunidad de escribir una obra también, un libro de historias. Estamos trabajando en una nueva producción para la novela juvenil. Gracias a Dios que tenemos esa capacidad de poder trabajar la literatura hoy en día aportando a nuestra cultura peruana. Así que yo te animo a que tú puedas valorar a los escritores, a aquellos que hoy en día se levantan a hacer una literatura exquisita, una literatura real. Muy bien, a continuación te dejamos una actividad de extensión para que tú sigas recordando y profundizando sobre la narrativa del 60 hacia adelante en la literatura contemporánea del Perú.